generalmente la cardiopatía isquémica o, o la insuficiencia cardíaca están acompañados de un aumento, ¿no es cierto?, de la tensión arterial. Yo lo que les quería compartir es que generalmente, ¿no es cierto?, son la enfermedad o sea, la patología no con la hipertensión arterial no controlada, obviamente, ¿no es cierto?, que va a disminuir la calidad y la expectativa de vida. Por lo tanto, siempre cuando se trabaja, ¿no es cierto?, con patologías como hipertensión arterial o alguna otra patología cardiovascular, siempre lo que se trata es primero realizar un tratamiento no farmacológico y después, si no hay resultado, se comienza a trabajar con el tratamiento farmacológico, ¿sí? Bueno, lo que les quería compartir que cuando nosotros hablamos que hay una gran cantidad, son los pacientes polimedicados, por eso siempre la idea sería desescalar. Cuando uno recibe al paciente y ve que está polimedicado, hay que tratar en lo posible de desescalarlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros, o sea, se han hecho estudios en el hospital donde se ha observado, ¿no es cierto?, que muy pocas personas tienen adherencia al tratamiento cuando son polimedicados. Y, ¿no es cierto?, o sea, del 100%, ¿sí? El 40% solamente tenía o cumplía con criterios de adherencia al tratamiento, ¿sí? Y además, si nosotros vamos aún más allá y vemos los registros en la historia clínica, observamos, ¿no es cierto?, además de todo eso, que hay indicadores, registros en la consulta, exámenes complementarios, alguna, aunque sea 2 mediciones al año de tensión arterial. O sea, bajó aún más el porcentaje, ¿no es cierto?, de vista o de seguimiento de estos pacientes. ¿Qué quiere decir? Que son pacientes polimedicados, con falta de adherencia, muchas veces con registros muy pobres en las historias clínicas, ¿sí? Entonces, o sea que además de que en América Latina es muy alto el porcentaje de pacientes con este tipo de patologías, se le suma, ¿no es cierto?, la baja adherencia y la baja calidad de la atención, o por lo menos evidenciado a través de los registros. Entonces, por otro lado, cuando nosotros hablamos de tratamientos no farmacológicos, es lo más difícil de cumplir. Y esto creo que ustedes ya lo han visto. Los factores de riesgo, lo han visto en fisiología humana, creo yo, donde los factores de riesgo, que es lo que primero, ¿no es cierto?, con lo que se tiene que abordar en el tratamiento de un paciente nuevo que se desarrolla una modificación en la tensión arterial normal. Siempre hablamos el tratamiento farmacológico, obviamente, ¿no es cierto?, hablamos el descenso de peso, la falta, o sea, dejar el sedentarismo, alguna actividad física, o sea, el consumo de alcohol no, el consumo, ¿no es cierto?, de tabaco disminuirlo, cambiar en la calidad del alimento que se consume, o sea, lo que hablamos siempre, alto en frutas, bajo en vegetales y bajo, ¿no es cierto?, en contenidos grasos. Por eso, ¿no es cierto?, hay unas tablas donde nosotros, los factores de riesgo, hay factores que se pueden modificar y hay otros que no. La edad, el sexo, la historia clínica familiar son inmodificables, es decir, lo que se puede modificar es con la alimentación y con la modificación en el ejercicio, son estos factores, ¿sí? Los proinflamatorios, la obesidad, el estrés, esto se puede modificar, colesterol, diabetes, desde el punto de vista colesterol con el ejercicio o desde el punto de vista farmacológico, la diabetes, el colesterol y posiblemente disminuyendo de peso, etcétera, etcétera. Es decir, que hay factores de riesgo que son modificables, que son los que primero se tienen que abordar. ¿Por qué? Porque la evidencia
si ustedes ven acá, la evidencia, por ejemplo, relacionadas con el alimento, la evidencia es evidencia A de clase 1. O sea, todo lo relacionado con la alimentación, ¿sí? Tiene una alta evidencia y grado de recomendación, ¿sí? Lo mismo con el alcohol, ¿sí? Respecto, ¿no es cierto?, al ejercicio, ¿sí? El ejercicio, o sea, con pesas, tipo con sobrecarga o isométrico, el nivel de evidencia disminuye, ¿sí? Pero, por ejemplo, el ejercicio aeróbico tiene un nivel de evidencia adecuado, ¿sí? Y obviamente, ¿no es cierto?, el descenso de peso y el mantenimiento también es de evidencia. O sea que las tablas o las pirámides se construyen a partir, ¿no es cierto?, de evidencia científica. Bueno, obviamente, ¿no es cierto?, los pacientes tienen una, ustedes más o menos ya tienen idea, ¿no es cierto?, de los valores de tensión arterial, cuando es una prehipertensión, cuando es una hipertensión, cuando, ¿no es cierto?, varían los niveles, cuando podemos considerar a una persona hipertensa de acuerdo a la edad. Y, ¿no es cierto?, había una cosa interesante, decirle, bueno, un paciente es hipertenso cuando tiene una tensión, o sea, mayor, menor de 80, paciente menor de 80 años, y mayor igual de 16 años, lo que se tiende a tener una tensión arterial menor de 140-90, esto puede ir variando, sería, ¿no es cierto?, el objetivo. Pacientes mayores de 80 años, ¿no es cierto?, quizás, ¿no es cierto?, aumenta la relación sistólica-diastólica. Bien. Cuando, ¿no es cierto?, no se pueden mantener niveles adecuados de tensión arterial, tenemos que abordar el tratamiento farmacológico. Dentro del tratamiento farmacológico siempre tienen como primera elección lo que se llamarían diuréticos. Los diuréticos, ¿no es cierto?, que tienen actúan, ¿no es cierto?, sobre distintas partes del túbulo renal, ya sea en el túbulo contorneado proximal, en el túbulo contorneado distal o en el túbulo colector. Luego tienen beta bloqueantes, ¿sí? Bloqueantes beta. Bueno, inhibidores de enzima convertidora de angiotensina. Después tienen los antagonistas del receptor de angiotensina 2 y los antagonistas cálcicos. ¿Qué quiero decirles con esto? Que ustedes cuando vieron la regulación de la tensión arterial o de la presión arterial y donde incluían en fisiología todos los, no solamente desde el punto de vista biofísico del flujo y la resistencia al flujo en relación a la tensión arterial, sino también, ¿no es cierto?, en la regulación de la presión arterial como un todo. Bien. Bueno, les quería decir, esto serían las recomendaciones respecto, ¿no es cierto?, a los factores de riesgo que vimos antes. Nosotros de acá o sea, esto es para que después lo vean tranquilos. Bueno, acá tenemos distintos grados de hipertensión y de acá están de este lado los factores de riesgo. Lo que yo les quiero decir es que en el grado 1, ¿sí?, generalmente, ¿no es cierto?, cuando hablamos con grado 1 y 1 más factores de riesgo, ahí ya se comienza a medicar. Si no, ¿no es cierto?, generalmente, ¿no es cierto?, sin factores de riesgo, en esta zona, sin factores de riesgo y un grado 1, no necesita medicarse, o sea, un tratamiento farmacológico, pero después sí ya comienza la medicación. Porque ya el cambio en el estilo de vida no alcanza. Bien, ustedes, como les dije en la última parte de la guía, tienen esto, este hexágono, donde, ¿no es cierto?, acá hay combinaciones que funcionan y combinaciones que no se tienen que hacer. Acá tienen, creo que ya lo han leído, bueno, por ejemplo, el antagonista de receptores angiotensina 2 con un inhibidor, un IECA, por ejemplo, esto no está recomendado, o sea, no se tiene que realizar. Ahora,
Si yo quiero colocar un diurético, lo puedo colocar con un antagonista de calcio, con un inhibidor de angiotensina, el diurético con un antagonista, con un losartán, con un inhibidor de angiotensina 2, estos yo los puedo unir. O sea, el diurético yo lo puedo unir con gran parte de los antihipertensivos. Con un bloqueante beta tengo mi cierta, ¿no es cierto?, mi cierta precaución. Bien, ¿no es cierto? Y las distintas relaciones van a ver en esta parte, todo lo que es en esta parte, siempre los puedo asociar, pero, ¿no es cierto?, son con más prudencia. Puedo asociarlo, pero tengo que ser mucho más prudente en la asociación. Bueno, esto sería, ¿no es cierto?, lo último que tienen ustedes en la guía. Bueno, en el ejercicio número 1, ustedes tienen una paciente joven de 35 años que tiene una hipertensión arterial leve, que no tiene ningún riesgo cardiovascular y que además de eso, ¿no es cierto?, tiene un tratamiento, o sea, tuvo un tratamiento no farmacológico, evidentemente no funcionó, no me está diciendo la guía si la paciente, ¿no es cierto?, el índice de masa corporal, si es una paciente sedentaria o no, o sea, no tengo más que estos datos. Entonces, ¿qué hago yo? Abordo de qué manera, ¿no es cierto?, realizo un tratamiento farmacológico con un diurético, ¿sí? Entonces se le da dosis bajas de hidroclorotiazida, que es un diurético tiazídico. 12,5 miligramos. Al año vuelve y esa paciente ya no estaba con 12,5, sino que estaba con 25 miligramos día, que es una dosis estándar del diurético. Pero que además tenía hiponatremia y tenía glucemia alterada en ayunas, o sea que estaba debutando con una diabetes tipo 2. Bien. Bien. Entonces, les quiero mostrar. Bien. Bueno, entonces, volviendo. A ver si les puedo mostrar. Perdonen. Quiero mostrar esto. Bien. Bien. Bueno, no lo tengo. Pensé que tenía otro gráfico. Bueno, entonces, dentro de los diuréticos tenemos distintos, bien. Dentro de los diuréticos tenemos, ¿no es cierto?, diuréticos de asa, que se los llamaba, o diuréticos que actúan sobre el asa ascendente de Henle, que serían, como ejemplo típico, es la furosemida. No es el caso de la tiazida, que es el del ejercicio, sino es la furosemida, es un diurético muy potente. Es un diurético que generalmente a las personas con insuficiencia renal, que tenemos que forzar la eliminación, se le da un diurético, o un paciente con un diurético, la furosemida, o un paciente que después de un trasplante renal que vemos que no hay volumen de orina, que no hay movimiento, tenemos que quizás forzarlo con una furosemida, ¿sí? Bien. Generalmente todos los diuréticos son la primera línea de tratamiento, En este caso, ¿no es cierto?, para la furosemida, los diuréticos lo que actúan generalmente sobre los movimientos de iones, reabsorciones de sodio, agua, cloruros, siempre magnesio, o sea,
aumentando o disminuyendo, ¿no es cierto?, la concentración, ya sea excretan o reabsorben. En el caso puntual de la furosemida, actúa puntualmente sobre la asa de Henle, va a producir una inhibición de la reabsorción de sodio y por lo tanto va a aumentar la excreción de sodio. Y obviamente concatenado a ellos hay la eliminación de otros iones, como el magnesio, como el calcio y como el potasio. Por lo tanto, ¿no es cierto?, las reacciones adversas que pueden producir se desprenden de la acción farmacológica, es decir, hay eliminación de calcio, por lo tanto, como efecto adverso puede producir hipocalcemia, eliminación de ion magnesio, hipomagnesemia, hay hiponatremia, hipopotasemia, es decir, ¿no es cierto?, todo relacionado, ¿no es cierto?, con movimientos de iones fundamentalmente. Bueno, la furosemida, ¿no es cierto?, obviamente pasa placenta y pasa leche materna. Se metaboliza, o sea, tiene una gran unión a proteínas plasmáticas y se va a metabolizar a nivel hepático. Bueno, ¿interacciona con otros medicamentos? Sí, interacciona con otros medicamentos. Por ejemplo, el agregado de digoxina, como glucósido cardiotónico, produce, ¿no es cierto?, un aumento de arritmias en interacción furosemida más digoxina u otro glucósido cardiotónico. Si yo tomo, ¿no es cierto?, la furosemida con un inhibidor de enzima convertidora de angiotensina, lo que va a producir es, se va a potenciar la toxicidad renal y la hipotensión, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a haber una inhibición de lo que es la conversión de angiotensinógeno en angiotensina 2 y además, ¿no es cierto?, va a haber un aumento de la presión renal sobre el riñón. Estas serían algunas interacciones. Bueno, cuando ustedes vienen antibióticos, habrán visto los aminoglucósidos con la toxicidad óptica, y entonces se va a potenciar la toxicidad. Obviamente, ¿no es cierto?, estos efectos adversos y estas interacciones medicamentosas son muy bajas, la ototoxicidad es muy baja. ¿Por qué? Porque la utilización de un aminoglucósido en una internación es muy alta. O sea, yo puedo hacer una presión sobre el riñón agregando, estamos hablando de, qué sé yo, 20 ampollas de furosemida en 24 horas en un goteo, ¿sí? Y además estoy trabajando con alguna infección, no sé, por alguna infección respiratoria y tengo que utilizar un aminoglucósido, ¿se entiende? O sea que va a haber, pero la interacción, es más importante el beneficio que el riesgo, ¿sí? O una cefalosporina, una cefazolina, ¿sí? O sea, es más el beneficio que el riesgo. La interacción medicamentosa se da, pero, ¿no es cierto?, no se evidencia, no es tan importante como el beneficio de la asociación de estas drogas. Bueno, después tenemos otro grupo de drogas que no van a actuar en el enlace ascendente de Henle, sino van a actuar sobre el túbulo contorneado distal, que es la droga del ejercicio número 1. También es otro diurético donde en este caso se llama las tiacidas como nombre, ¿sí? Está la clorotiacida, que no se utiliza, sino que se utiliza la hidroclorotiacida. Esa es la que se utiliza mayormente. La clortalidona tampoco se utiliza generalmente. Bien, son drogas que también, ¿no es cierto?, van a modificar los iones, igual que la otra, porque actúa en otra parte del túbulo contorneado. Por lo tanto, van a aumentar la eliminación de sodio, también de cloruro, bicarbonato, potasio, magnesio, lo mismo. Pero, ¿no es cierto?, reduce la eliminación de calcio. ¿Sí? Ejemplo, si yo tengo, ¿no es cierto?, una paciente que está operada, ¿no es cierto?, de paratiroides, o tengo que hacerle, y tengo que darle aporte externo, ¿no es cierto?, de calcio, obviamente, ¿no es cierto?, no voy a utilizar
la furosemida, ¿no es cierto? Tengo que utilizar otro tipo de diuréticos que no me produzca eliminación de calcio. Bueno, las tiacidas también se caracterizan, atraviesan placenta, es muy parecida a las acciones de la furosemida. También atraviesan placenta, pasan en la leche materna, tienen también alta unión a proteínas plasmáticas. O sea que yo les coloqué que los efectos adversos son similares, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, a los diuréticos de Lassa, a los anteriores, como la furosemida, pero, ¿no es cierto?, van a causar hipercalcemia. Bueno, y una de las interacciones interesantes que tiene, obviamente, también aumenta las arritmias con los glucósidos cardiotónicos, pero con un beta bloqueante pueden producir hiperglucemia, ¿sí? Bueno, este tipo de diuréticos se van a poder utilizar en una hipertensión moderada o leve. Y como les dije antes, sola o combinadas. Bien. Bueno, o sea que en el ejercicio 1 ustedes pueden ya decir, bueno, ¿cuáles son las recomendaciones farmacológicas que puedo hacer? ¿Qué consideraciones tengo yo que tener de acuerdo, ¿no es cierto?, a la unión a proteínas plasmáticas, de acuerdo a los efectos adversos, a las interacciones? ¿Y qué pasa, ¿no es cierto?, con los cambios metabólicos e hidroelectrolíticos que pueden tener la paciente por cuando se desarrolló diabetes, ¿sí?, al cabo de un año. Entonces, bueno, hay cambios hidroelectrolíticos, ¿sí?, bueno, ¿no es cierto? ¿Qué haría, ¿no es cierto?, en relación a qué medicación podría estar utilizando. La medicación para una paciente joven es o sea, se puede utilizar el diurético, no hay ningún inconveniente, y el diurético como la hidroclorotiazida. Si se produce algún efecto, se pasa, ¿no es cierto?, a otro diurético como un antagonista cálcico, que es lo que generalmente sucede. Bien. Bueno. Fíjense que yo les había colocado en esta parte que las reacciones adversas son similares a los diuréticos de Lassa. Por lo tanto, si producen hiperglucemia, también, ¿no es cierto?, los diuréticos tipo tiacidas van a producir hiperglucemia, ¿sí? Bien. Profe, Bueno. yo tengo una consulta. No me queda claro cuándo usaría un diurético de asa y cuándo una tiacida. Bueno, los diuréticos. Claro, el diurético tiacídico es el diurético que los recomiendan en un paciente, ¿no es cierto?, que ha tenido se controla la tensión arterial y hay una modificación de tensión arterial, ya y nosotros queremos modificarle la tensión, disminuirla. Lo primero que se aborda y la primera recomendación, por lo menos en la sociedad americana, es la utilización de un diurético. Ustedes fíjense, si ustedes leen la guía europea, ¿no es cierto?, que es la guía que ustedes tienen, ¿no es cierto?, cambian, muchos dicen, bueno, si no hay problemas renales, utilizo un diurético, tipo tiacídico. Si yo tengo algún trastorno renal, algún problema importante con el clearance, ahí ya dejo la hidroclorotiazida porque no voy a tener una evolución favorable y paso, ¿no es cierto?, a otro diurético más potente que sería la furosemida, ¿sí? Ustedes fíjense, como yo les dije antes, que, ¿no es cierto?, el diurético, cuando hay una insuficiencia renal o cuando nosotros tenemos que forzar una diuresis en una internación,
es la furosemida, no es la hidroclorotiazida. Entonces, si yo tengo que abordar un hipertenso, lo abordo de inicio con un derivado tiazídico. No lo voy a abordar con una furosemida. Ahora bien, si yo hago las pruebas de función renal y veo que hay una alteración de la función renal, entonces ahí sí, yo ya puedo abordarlo desde otro, utilizando un diurético más potente. Entre este diurético, ¿sí? Entre el diurético tipo furosemida, ¿sí? Y, ¿no es cierto?, el diurético tiazida, esa sería la mayor diferencia, ¿sí? Nunca voy a dar como primera opción de tratamiento, porque tampoco las guías se lo dicen, utilizar una furosemida como inicio, ¿sí? Por otro lado, chicas, tienen que saber que la tiazida, la hidroclorotiazida, no está bien, no hay vía endovenosa, por ejemplo, es vía oral, ¿sí? O unas gotas para pediatría. Ahora fíjense que es bastante raro que son preparados magistrales porque no están preparados éticos para pediatría. En el caso puntual de la furosemida, sí, hay que para pacientes con alguna insuficiencia cardíaca, ya otro paciente pediátrico, hay en solución oral de furosemida. La furosemida hay endovenosa y en solución oral o comprimidos. Pero, ¿no es cierto?, el hidroclorotiazida lo tienen en comprimidos. Perfecto, gracias. Bueno, y después seguimos. Tienen un diurético. Después tienen un diurético que es otra línea en la disminución de la tensión arterial y modificadores de la volemia y de la concentración de electrolitos, es la aldosterona. Bueno, la aldosterona, ¿no es cierto?, es inhibida, ¿no es cierto?, por acción de una droga que se llama espironolactona, ¿sí? Es una inhibición reversible, es una inhibición competitiva en el túbulo distal, ¿sí? Y es un diurético ahorrador de potasio. Un ejemplo, bueno, entonces, diurético ahorrador de potasio, se puede utilizar la espironolactona, la acción, ¿cómo actúa? Inhibe la liberación de aldosterona, ¿sí? Entonces, por lo tanto, se va a modificar la reabsorción de agua y electrolitos acompañantes, y eso da como consecuencia una modificación de la volemia. Bien. Obviamente, como siempre, se modifica la toxicidad de los digitálicos. Ustedes cuando estudian digitálicos o glucósidos, cardiotónicos, toda esa línea, son drogas de muy estrecha ventana terapéutica. Eso da como consecuencia que toda la medicación que concomitante tiene que estar, no tiene que tener interacción, porque enseguida se va a modificar la concentración de drogas que tienen un perfil tan corto que enseguida tenemos un nivel tóxico, ¿sí? Bueno, por lo tanto, ¿no es cierto? Bueno, y el diurético espironolactona, obviamente si es ahorradora de potasio, que va a producir una hiperpotasemia, ¿sí? Y además tiene, por la estructura de la droga, tiene otras reacciones adversas como puede ser ginecomastia e hipotensión. O sea que la espironolactona se puede utilizar como coadyuvante en los tratamientos de hormonización cruzada por otro tipo de acciones. Bien. Las dosis de la espironolactona son dosis bajas. Como hablábamos de los diuréticos, 25 miligramos, la furosemida, una media de 80 miligramos, más o menos la dosis más alta en vía oral. De espironolactona antes se trabajaba con dosis altas y ahora se trabaja con dosis bajas de 25 miligramos, para que ustedes se vayan haciendo una idea. Dosis altas de 100 miligramos muchas veces se utiliza para, ¿no es cierto?, o sea, con otros efectos, pero no como, como inhibidor. Bueno,
Bueno, seguimos. Otro diurético, ¿no es cierto?, que no se utiliza tanto es la amilorida, ¿sí? Que también es un diurético ahorrador de potasio, pero actúa con un mecanismo de acción distinto, porque lo que hace es inhibir el transporte de sodio, la amilorida. Por lo tanto, ¿no es cierto?, también actúan en el túbulo contorneado distal y en el colector, y lo que hace, ¿no es cierto?, inhibir, ¿no es cierto?, la reabsorción de sodio y, o sea, acuérdense, las bombas, o sea, si se inhibe la reabsorción de sodio, ¿no es cierto?, también se va a inhibir la secreción de potasio y por lo tanto tiene ese efecto, ¿no es cierto?, como ahorradora de potasio. Si tiene ese efecto como ahorrador de potasio y además, ¿no es cierto?, modifica la reabsorción de sodio, ¿cuál va a ser el efecto adverso más importante? Hiponatremia, obvio, hiperpotasemia, y por lo tanto todo esto me va a dar una acidosis, ¿sí? O sea, en los movimientos iónicos termina produciendo una acidosis metabólica. Bueno, no se utiliza tanto la amilorida, pero hay que nombrarla porque justamente es un ahorrador de potasio con un mecanismo distinto al de la espironolactona. Por eso nada más. Bien. Bueno. Respecto a la hidroclorotiazida, que es la droga justo del ejercicio número 1, generalmente, ¿no es cierto?, es como lo que puede producir, ¿no es cierto?, es una modificación en la apertura de los canales de potasio activados por calcio. Y va a dar como consecuencia, ¿no es cierto?, una hiperpolarización de la membrana, esto como otro efecto, una polarización de la membrana del músculo liso, ¿no es cierto?, vascular, ¿sí? Entonces, ¿no es cierto?, va a haber una disminución en la probabilidad de apertura de los canales, y por lo tanto, ¿no es cierto?, al no entrar el calcio a la célula del músculo liso, el calcio interviene en la contracción muscular, o la extracción aún más del calcio del retículo sarcoplásmico, eso va a dar como consecuencia, ¿no es cierto?, que va a disminuir el fenómeno de contracción vascular, como otra acción que tiene. Y además, ¿no es cierto?, generalmente, ¿no es cierto?, hay un gen que va a codificar al receptor de tiacidas, ¿sí? Que ese gen es un gen que yo se los coloqué acá. ¿Dónde está acá? Es el CLC12A3. Ese es un gen que va a codificar los receptores de tiacidas principalmente en el túbulo contorneado distal, pero no a nivel del músculo liso vascular, ¿sí?, o a nivel cardíaco. Entonces, ¿no es cierto?, lo que me va a dar como consecuencia que las mutaciones, o sea, todo esto está en estudio, las mutaciones o las modificaciones en el gen no va a producir una modificación en la resistencia vascular periférica, ¿sí? ¿Por qué? Porque, ¿no es cierto?, no la va a disminuir, ¿no es cierto?, en forma directa, ¿sí? Bueno, esto hay trabajos que muchas veces dicen, bueno, las mutaciones en ese gen no producen tantas alteraciones, pero bueno, pero ¿no es cierto?, hay veces es que en el tratamiento de la hipertensión se pierde, ¿no es cierto?, pierde eficacia la utilización de las tiacídicas en personas, ¿no es cierto?, que también sufren insuficiencia renal. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, es una de las cosas que por eso se explica también que en una insuficiencia renal no se estén utilizando los derivados tiacídicos y sí los inhibidores y la furosemida como diurético de asa, ¿sí? Eso para que tengan una idea, ¿no es cierto?, también. Bien.
Bueno, las aplicaciones ya se las vimos. Las aplicaciones, obviamente, ¿no es cierto?, la parte de hipertensión arterial, esas las tienen más que claras. Hipertensión arterial leve, hipertensión moderada, que era lo que hablábamos nosotros. Tiazida sola o en combinación, que eso ya lo vimos. Después la furosemida, que es la que yo les nombré, en insuficiencia renal, mayores de 60, donde ya hay un déficit. En urgencias hipertensivas, porque se administra por vía parenteral, ¿sí? Solo o como adyuvante de algún otro hipotensor, ¿no es cierto?, algún óxido nítrico, algo que disminuye la vasoconstricción. Bueno, y en otras alteraciones, ¿sí? Por ejemplo, ¿no es cierto?, cuando hay edemas asociados a elevadas concentraciones de aldosterona, se puede utilizar una espironolactona más un diurético de asa. Bueno, para el edema de pulmón se utiliza las furosemidas de vía parenteral. Y después hay otros edema cerebral que nosotros tenemos que tratar de extraer el agua, entonces tenemos que usar un diurético de tipo osmótico. El diurético de tipo osmótico es manitol. El manitol al 15 al 25% es una sustancia que atrae agua y por lo tanto disminuye el edema. Bueno, también para intoxicaciones, ¿sí? Porque al modificar las concentraciones, modificamos las concentraciones de iones o las concentraciones de bicarbonato en el líquido tubular, y eso me va a dar como consecuencia que pueda, ¿no es cierto?, tratar de revertir alguna intoxicación. Bueno, como les dije también anteriormente, otro de los usos de la furosemida para tratar la hipercalcemia, que era el efecto adverso, que por efecto adverso se utilizaría. Bueno, la espironolactona, como yo les dije, en el hiperaldosteronismo primario, bueno, y la amiloride, ¿no es cierto?, cuando hay cirrosis hepática, porque no tiene tanto metabolismo hepático en el síndrome de Matoso. Pero, ¿no es cierto?, son menores estas aplicaciones. Bien. Bueno, entonces, la idea, ¿no es cierto?, del ejercicio número 1, con todos los diuréticos, es como que ya está cerrada. Es muy fácil. Y ustedes en el último ejercicio les dice, en el ejercicio número 6 que tenían que completar, y les dice cuál es el fármaco prototipo, el perfil farmacodinámico, o sea, dónde actuarían las tiazidas, la hidroclorotiazida, dónde actúan, si es eficaz, sí es eficaz. La seguridad es efectos adversos, es una droga segura, no tiene tantos efectos adversos graves, o sea que es una droga segura. Las contraindicaciones, las interacciones, eso salen de las interacciones medicamentosas y la contraindicación. Y las pautas de dosificación son en el caso de la hidroclorotiazida, puntualmente puede ser una droga que se toma un comprimido cada 24 horas o, ¿no es cierto?, con una dosis media, generalmente, ¿no es cierto?, cada 24 horas, sí. La furosemida se puede tomar en un comprimido cada 12 horas, pero eso sería el estándar, ¿sí? Bueno, y costos bajos, son costos bajos, como para que tengan ustedes una idea. Bueno, en el segundo punto, pasamos, o sea, ya pasamos de los diuréticos, o sea, los que modifican la volemia. Y ahora vamos a los antihipertensivos propiamente dichos. Hay otro grupo de antihipertensivos que se llaman IECA, que serían inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Que lo que hacen en líneas generales es el angiotensinógeno, ¿sí? Por acción de la renina, que esto ya lo vieron en fisiología. Pasa a angiotensina 1, la angiotensina 1, la enzima convertidora de angiotensina, pasa a angiotensina 2, que no solamente es vasoconstrictor, sino que favorece la remodelación
celular y la retención de sodio y agua, o sea, y líquidos, ¿sí? Entonces, si yo tengo un inhibidor de esta enzima, ¿sí? Entonces no se va a producir estos tres hechos de la angiotensina 2. ¿Sí? Este sería en línea grosera y general. Si nosotros nos vamos a este gráfico, que es un gráfico un poco más completo, lo que vemos es que el angiotensinógeno, liberado del hígado, por acción de la renina, acuérdense que la renina liberada del riñón pasaría a angiotensina 1. Después las células del endotelio pulmonar, renal y algo de tejido nervioso va a producir, ¿no es cierto?, esta enzima convertidora de angiotensina, que pasaría de un vasoconstrictor medio a un potente vasoconstrictor, ¿sí? Bien. Por otro lado, ¿no es cierto?, la renina, que pasa de angiotensinógeno, o sea, el inicio, diríamos, ¿cómo se puede, ¿no es cierto?, inhibir la liberación de renina? La liberación de renina se va a inhibir cuando, ¿no es cierto?, hay una perfusión adecuada en el aparato justaglomerular renal, es decir, ¿no es cierto?, que no detecta bajas de volumen, ¿sí? Entonces, obviamente, ¿no es cierto?, si no se detectan disminuciones, esto se va a inhibir y no se va a liberar. Ahora, ¿no es cierto?, si la perfusión renal disminuye, se va a obrar de estímulo para la liberación de renina. Una vez que llegamos a esta parte central, que tenemos la droga, diríamos, la angiotensina 2, esa angiotensina 2 va a actuar ¿dónde? Va a actuar como vasoconstrictor, acuérdense, estos, modificando la resistencia, ¿sí? Va a actuar, ¿no es cierto?, sobre la liberación de aldosterona, ¿sí? Acuérdense que la aldosterona de las glándulas adrenales, ¿sí?, se liberan. Esa secreción de aldosterona va a actuar, ¿no es cierto?, sobre el túbulo renal y va a producir una excreción de potasio, retención de agua, sodio y cloruros, ¿sí? El agua obviamente va por transporte pasivo, ¿sí?, al igual que el cloruro, y, ¿no es cierto?, estos serían transporte activo sodio-potasio. Por otro lado, la angiotensina también va a actuar sobre la actividad del sistema nervioso simpático, sobre la liberación de noradrenalina, la estimulación de la liberación de noradrenalina en la sinapsis. Y, ¿no es cierto?, por último, acá en esta parte, ¿no es cierto?, la hipófisis, acuérdense que el lóbulo posterior de la hipófisis o neurohipófisis liberaba otra hormona que sería la antidiurética o vasopresina, que es la que tienen acá, o sea que la angiotensina 2 la estimula. Eso da como consecuencia, ¿no es cierto?, que en el túbulo colector se produzca una absorción de agua, ¿sí?, un transporte pasivo de agua. Todas estas acciones son las que tenemos que revertir para que, o sea, ¿qué va a producir? Un aumento de la retención de agua de electrolitos, un aumento en el volumen. Todo esto es lo que tenemos que contrarrestar para, ¿no es cierto?, con drogas, para, ¿no es cierto?, que no aumente o que disminuya. Entonces, bueno, este es el sitio de acción de los diuréticos, que ya lo vimos. Esta sería la forma. A ver si lo tengo, si lo hice. Acá está. Bien, entonces, esa era la acción del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿sí? Por lo tanto, nosotros tenemos que inhabilitar eso. Hasta ahora lo podemos inhabilitar utilizando hasta ahora dos drogas, o sea, primero, nosotros teníamos el angiotensinógeno que necesitábamos para pasar a angiotensina 1, la renina. Entonces, existe una droga, ¿no es cierto? O sea, como punto de acción farmacológica, el enalquirem, por ejemplo, o el alquirem,
¿dónde está? A ver. En alquirén, que es un inhibidor directo de renina. Carísimo, no se utiliza, pero ese es un punto farmacológico para que se pueda actuar. Si no está la renina, no se desencadena o se inhibe, diríamos, ese aumento de tensión, porque no se produciría angiotensina 2. Bueno, el otro punto de acción, ¿cuál puede ser? Para pasar de angiotensina 1 a angiotensina 2, ¿qué uso? Actúo sobre esa enzima colocándole un inhibidor de esa enzima. ¿Qué es lo que vimos, lo que vamos a ver ahora? Que sería, ¿no es cierto?, el captopril, lo que nosotros llamamos genéricamente priles. Enalapril, captopril, lisinopril, etc. Bien, sería esta otra parte, ¿sí? Bien. Por otro lado, ¿no es cierto?, nosotros teníamos recién que la angiotensina 2, ¿sí?, podía actuar, si yo me voy para acá, ¿sí?, inhibiendo, ¿no es cierto?, obviamente, si a mí se me libera angiotensina 2, ya tengo concentración suficiente de angiotensina 2, si se liberara, directamente me inhibe, ¿no es cierto?, la liberación de más renina. Eso es un modulador fisiológico. Por otro lado, ¿no es cierto?, también la angiotensina 2 normalmente lo que me puede hacer es, como los dije anteriormente, estimular la liberación de la aldosterona a nivel renal. ¿Sí? Bien. Y bueno, una vez que se libere esa aldosterona, ¿sí?, esta aldosterona que yo tengo acá, que es lo que vimos recién nosotros, la puedo inhibir utilizando un inhibidor de aldosterona. ¿Cuál va a ser el diurético que vimos ahora? Espironolactona. Si se inhibe la aldosterona, no va a actuar a nivel renal y por lo tanto, ¿no es cierto?, no va a modificar, ¿no es cierto?, las concentraciones de sodio y por lo tanto de electrolitos. O sea que si esto se inhibe, esto está inhibido. ¿Está? No hay reabsorción de sodio y de electrolitos. Por otro lado, también recién vimos que los diuréticos lo que van a actuar, ¿no es cierto?, sobre la excreción de sodio, agua, en distintas partes de los túbulos renales. Pero, ¿no es cierto?, van a actuar de manera positiva modificando la volemia. ¿Sí? Esto es lo que vimos hasta ahora. ¿Sí? Bien. Hasta ahora vimos esto. Volvemos para atrás para empezar con esta parte. ¿Sí? Bien. Bien. Para atrás. Bien. Bien. Como les dije anteriormente, ¿qué drogas hay como inhibidores? Que es el ejercicio 2. Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Yo les dije recién, inhiben esa enzima, en ese punto que les mostré, las drogas son las que les dije. Enalapril, lisinopril, captopril, la que más se utiliza es el enalapril. Bueno, obviamente, lo que les comenté recién, ¿sí? Acuérdense que al inhibirla, como no hay liberación de angiotensina 2, se produce un efecto vasodilatador. Acuérdense que la acción pura de la angiotensina 2 es vasoconstricción y modificación de tensión arterial. Al inhibirla, produce una vasodilatación arteriovenosa. Y por el otro lado, ¿no es cierto?, como disminuye la producción de aldosterona, también va a haber una disminución de la retención de sodio, de agua, ¿sí?, y pérdida de potasio. Bien, ¿qué efectos adversos puede producir
este tipo de drogas. Obviamente la hipotensión, efecto claro, ¿no es cierto? Puede producir hipotensión, obvio, como todos los antihipertensivos. Otro de los efectos adversos es la tos, ¿sí? Es la tos. Seca y persistente. ¿Por qué? Porque hay una inhibición de la degradación de las bradykininas. Eso da como consecuencia que no en todos los pacientes, pero en muchos pacientes produce una tos seca. Es un efecto adverso característico de los inhibidores de los IECA y es causa de cambio de rotación del medicamento. ¿Por qué? Porque el paciente le molesta tanto la tos seca que deja de tener adherencia al tratamiento y sí o sí tiene que utilizar el antihipertensivo. Entonces se rota a otro antihipertensivo que no produzca tos, pero sí o sí hay que sacarlo, no es que es el efecto adverso característico, ¿sí? Bueno, tienen otros efectos, hiperpotasemia, bueno, no se es teratogénico, solamente para las embarazadas se usa el alfa-metildopa porque tiene una acción central, eso para que les quede. Pero no se utiliza, ¿no es cierto?, los priles, los enalapriles. Bueno, y ese sería, ¿no es cierto?, bueno, y una cosa muy importante, que los IECA lo que evitan es la progresión de una nefropatía, Por lo tanto, ¿no es cierto?, se lo utiliza cuando paciente hipertenso diabético se utiliza el inhibidor, el IECA, para prevención de nefropatía diabética, ¿sí? Bien. Ustedes en este ejercicio, es un paciente de 47 años, es un hipertenso moderado, es obeso, tiene un índice de masa corporal de 32. Yo no me acuerdo si el hiperobeso, la obesidad era mayor o igual a 40, me parece, y ahí se disparaba. No sé si en 32 no era con sobrepeso. Bueno, obviamente tenía era un índice de masa corporal alta y era sedentario. O sea, esos serían los dos factores de riesgo, ¿sí? Entonces se inicia el tratamiento con 5 miligramos de enalapril. Correcto. Bueno, describa el mecanismo de acción. Esto ya está. Bueno, ¿qué recomendaciones? O sea, tienen una idea de la farmacocinética, la interacción, en líneas generales, esto es lo importante. Bueno, y después, ¿no es cierto?, empieza a tener tos seca. A posterior a un cuadro de influenza. ¿Recomendaría la suspensión del enalapril? Y, ¿no es cierto?, es característica. Yo por prevención yo lo saco, lo vuelo y le cambio de droga, ¿no es cierto? Otra alternativa puede ser un losartán, un ARA2, siguiendo la línea de inhibición, ¿sí? Pero, ¿no es cierto?, le tengo que dar otra alternativa terapéutica, ¿sí? Y después pasa el tiempo y se le diagnostica una diabetes tipo 2, ¿sí? Entonces, discuta el beneficio del enalapril en una nefropatía diabética, ¿sí? Entonces, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que hace el enalapril? El enalapril retrasa la progresión de la insuficiencia renal en pacientes diabéticos, ¿sí? Obviamente, ¿no es cierto?, le tienen que hacer, cambia la albúmina, ¿no es cierto? La albuminuria cambia en un paciente diabético. Entonces, si ustedes, la albuminemia es un predictor de enfermedad renal. Por lo tanto, ¿no es cierto?, o de nefropatía renal. Es un predictor de que va a suceder, pero, ¿no es cierto?, no de la progresión en sí, cuánto está cuantificada la progresión, pero sí me va a indicar, ¿no es cierto?, de que va a haber hay alguna alteración. Por lo tanto, ¿no es cierto?, esa progresión utilizando el inhibidor de enzima convertidora se va a retrasar.
Generalmente, ¿no es cierto?, es característica para pacientes que son normotensos o hipertensos moderados, ¿no es cierto?, y con una albuminuria o albuminemia, perdón, normal. ¿Mm? O sea que estos pacientes, frente a esos desfasajes, o sea, observando esta albuminemia precoz, se puede evaluar si va a haber una progresión o no de una enfermedad renal y por lo tanto, ¿no es cierto?, se la puede retardar esa progresión utilizando el inhibidor. Después, y después lo último les dice complete la tabla. Nos vamos a la tabla y ahí en la tabla vemos el enalapril sería la droga, prototipo, la farmacodinamia es donde actúa, la droga inhibidor, el costo es un costo bajo, es un elemento seguro, los efectos adversos no son efectos adversos graves, son efectos adversos leves, la tos no es grave, pero sí es molesta y saca adherencia. Son eficaces, todas estas drogas son eficaces, son todas con son clase 1A, o sea que se pueden utilizar. Bueno, y ya con esto se cierran los IECA. Es sencillo, es muy sencillo. Bueno, entonces ahora nos vamos a otra parte de la escala, ¿sí? O sea que ahora nos vamos a otra droga que se llama antagonistas de los receptores A, sería receptores de angiotensina 2. O sea que ahora no voy a inhibir la producción de angiotensina 2, sino que voy a bloquear el receptor de angiotensina 2. Por eso se llama, en líneas generales, cuando ustedes le dicen, bueno, ¿qué le doy? Le doy un ARA2. Por eso se le puse ARA2 ahí entre paréntesis. Porque generalmente después, con ustedes como alumno, le van a decir, ¿qué le pongo? Un ARA2. O sea, una cosa así. Entonces, ¿cuáles son las drogas? La primera, la que más se utiliza es el losartán. De estas son valsartán, irbesartán, candesartán, son drogas más caras. Los efectos adversos que en este tipo de drogas lo que se trata es de limar un poco el tema de la reacción adversa, pero no hay grandes cambios entre una droga y otra. Por lo tanto, son drogas más caras que los diuréticos y los priles, pero ¿no es cierto?, son drogas muy probadas. Y dentro de este grupo, el más económico es el losartán. ¿Sí? Para ver costos, porque como les dice costos, se lo estoy nombrando. Estas drogas no le generan grandes cambios y, ¿no es cierto?, son más costosas. O sea, el mismo costo, mayor costo, igual beneficio, elijo la de menor costo. Bueno, ¿qué acción tienen? Son drogas que inhiben, obviamente, competitivamente, o sea, que se pueden desplazar la angiotensina 2, ¿sí? Y obviamente, ¿no es cierto?, todos los efectos que nosotros vimos al principio se van a inhibir. La activación del sistema nervioso simpático, la secreción, ¿no es cierto?, de ADH, la secreción de aldosterona, todo lo que vimos, o sea, todos los movimientos de sodio, de potasio, todo va a estar inhibido, ¿sí? O sea que van a inhibir los efectos fisiológicos, la vasoconstricción, secreción de aldosterona, de antidiurética, reabsorción de sodio. Porque obviamente el antagonista no va a poder pegarse a la angiotensina 2, no se va a poder pegar a su receptor y desarrollar el efecto farmacológico, ¿sí? Bueno, ¿dónde se va a utilizar el losartán? El losartán se utiliza también para hipertensión arterial, al igual que los otros, y también para insuficiencia cardíaca. ¿Qué reacciones adversas tienen? Lo que tienen, ¿no es cierto?, el losartán, que no inhibe la bradiquinina, o sea, no inhibe la degradación de bradiquinina. Entonces, al no inhibir la degradación de bradiquinina, por lo tanto no produce tos. O sea que si yo no tengo un enalapril que produce tos, lo puedo rotar a un losartán, porque no produce tos, ¿sí? Eso sería como efecto adverso, ¿no es cierto?,
diríamos, más importantes, por decirlo de alguna manera, que no lo produce. Y después tienen estos efectos, vértigo, hipotensión ortostática, que es como todos, y son teratogénicos, ¿sí? Este sería el ejercicio 3. Bien. Bien. Bueno. Se utilizan cuando útiles en la hipertensión arterial leve o moderada, cuando no responde a otras drogas, ¿sí? O que no puedo usar diuréticos, tengo que usar esas drogas, ¿sí? O cuando no puedo utilizar beta bloqueantes, ¿sí? Acuérdense que los broncoespasmos, ¿sí? En el broncoespasmo, en el asma, no lo puedo utilizar, ¿sí? O sea, útiles en hipertensión o que no responden o que están contraindicados su uso, ¿sí? De los diuréticos o de los beta bloqueantes, paciente asmático, ¿sí? Y son de elección en hipertensión asociada a ¿qué? A cardiopatía isquémica, a alguna vasculopatía o algún accidente cerebrovascular, ¿sí? Bien. Bueno. Después había, bueno, ahora vamos a ir al gráfico. Bueno, esperen, vamos a ir al gráfico. Ahí está. Bueno, entonces yo acá tengo el gráfico. Nosotros hemos visto, hasta acá llegamos, esta parte la vimos, hasta acá también, y ahora tenemos lo que hablamos recién, el losartán, que es el inhibidor de los receptores de angiotensina 2. Entonces, este inhibidor, o sea, obviamente que si yo tengo angiotensina 2, ¿sí? Esa angiotensina 2, acuérdense que va a estimular la liberación, la actividad simpática, y también yo la tenía acá como que va a producir vasoconstricción y va a aumentar la resistencia periférica. Pero si yo le agrego losartán, ¿qué me va a producir? Inhibir la liberación del neurotransmisor y también me va a inhibir la vasoconstricción. Y por lo tanto la resistencia periférica me va a disminuir y por lo tanto me va a disminuir la presión arterial. Sencillo, ¿sí? Obviamente, ¿no es cierto?, que si yo sigo mirando y me voy para acá, acá está el cuerpo de la neurona, ¿sí? Acá hay una sinapsis. Esto, bueno, acá hay fármacos. Si yo miro toda esta regulación, pueden haber fármacos que bloquean los ganglios, ¿sí? Pero estos fármacos no se utilizan. Para que no se desarrolle, o sea, bloqueantes que bloqueen los ganglios y que no se desarrolle, o sea, que no haya un estímulo simpático, ¿no es cierto? Pero no se utiliza. Bien. Si yo sigo mirando acá y bajo esta misma angiotensina 2 en esta zona, puede también, ¿no es cierto?, de esta parte, de este axón, también puede, ¿no es cierto?, estimular esta liberación de noradrenalina, ¿sí? Obviamente la concentración alta de noradrenalina va a inhibir la liberación de más cantidad de noradrenalina, ¿sí? Bueno, entonces, hasta ahora tenemos esta parte y esta parte, ¿sí? Seguimos. Quiero darles esta parte, así ya terminamos con este pedacito. Entonces, hay una droga, como yo les dije recién, que inhibe la renina, como por ejemplo el alisquirén o, ¿no es cierto?, la droga que yo le dije recién, en enalquirén. La que se está comercializando es este nombre, que no se utiliza prácticamente, pero hay que nombrarlo. Obviamente, ¿no es cierto?, es un inhibidor de la renina humana, sencillo, ¿sí? Es un inhibidor de la renina humana. Si no se libera la renina, obviamente se bloquea todo el resto.
no se puede utilizar esta droga en el embarazo, en la lactancia, están contraindicados. Es una droga que produce hipotensión, obviamente como efecto adverso, diarrea, sensibilidad. Bueno, y está contraindicado en los pacientes que toman inmunosupresores, como la ciclosporina. ¿Sí? Esta es una droga que no la van a usar generalmente, no está en los formularios. Bueno. Bueno. En el caso, ¿no es cierto?, de este paciente del ejercicio 3, ¿cuántos ejercicios faltan? No falta tanto. En el caso del ejercicio 3 con los SARA-2, es un paciente, es una mujer de 55 años que consulta a su control anual y, ¿no es cierto?, está utilizando 50 miligramos de losartán cada 24 horas. Generalmente la dosis media es de 50 miligramos. Bien. Bueno, la parte de la fisiopatología y la parte de los efectos, etcétera, eso ya más o menos lo tenemos, o sea, en general visto. Bien, lo que tienen, ¿no es cierto?, que el losartán, porque les dice, ¿qué estudios de laboratorio, o sea, qué es lo que yo le puedo, qué controlaría en este paciente que usa losartán? Bueno, generalmente, ¿no es cierto?, ¿cómo no es cierto? El losartán también, lo que se le hace son, generalmente lo que se le controla son electrolitos, eso es obvio, ¿no es cierto? Generalmente, ¿no es cierto?, aumenta el potasio con el losartán y lo que se trata, lo que se controla es la función hepática. O sea, siempre hay que pedir, ¿no es cierto?, enzimas hepáticas, que no estén, ¿no es cierto?, modificadas. ¿Por qué, no es cierto? Porque la falla hepática es una interacción medicamentosa importante y da como consecuencia, o sea, una interacción con la droga importante. ¿Por qué? Porque, ¿no es cierto?, no hay metabolismo y aumenta la concentración plasmática de los SARA-2. Bien, uno de los efectos, ¿no es cierto?, adversos que produce es produce un estado de inflamación de la cara, inflamación general, puede producir ronquera, puede producir dificultad para respirar o para tragar, una inflamación, puede producir dolor de pecho, o sea, son efectos adversos del losartán. Por lo tanto, ¿no es cierto?, siempre, ¿no es cierto?, hay que vigilar que no haya aumentos de concentraciones plasmáticas por sobre la media, ¿sí? La media de utilización, ¿sí? Por eso hay que medir estas cosas. Y por otro lado, ¿no es cierto?, les pregunta si yo agregaría un IECA con un ARA2. Si yo me voy acá atrás, el ARA2 con el IECA está en rojo. O sea que no se recomienda, ¿sí? ¿Por qué, no es cierto? Porque en pacientes que tienen, no se recomienda estar juntos porque es menos efectiva. Y, ¿no es cierto?, en pacientes con insuficiencia renal, se empeora la insuficiencia renal. Entonces, no se recomienda la utilización de el IECA con el ARA2 por empeoramiento de la insuficiencia renal. Y es menos efectiva. Si yo voy a la tabla última de multiatributo, puedo decir que la droga prototipo es el losartán, la acción farmacológica, la farmacodinámica ya la conocen, es una droga segura, sí, los efectos adversos son leves en sí y tiene algunos moderados cuando hay algún trastorno hepático, es de alto costo. ¿Qué más le pusieron? Bueno, interacción es la principal, yo les puse con la ciclosporina. Las pautas de dosificación puede ser de 50 miligramos cada 24 horas o de 50 miligramos cada 12 horas. Generalmente la dosis
que se ha observado máxima no es más de 100 miligramos día, para que tengan una idea. Bueno, nos quedan dos grupitos de drogas. Un grupito, el otro grupo de drogas, saliendo ya de esas tres que vimos, el otro grupo de drogas son los antagonistas cálcicos, que corresponden al ejercicio número 4. Son los bloqueantes cálcicos. Los bloqueantes cálcicos son... lo que van a hacer es impedir o inhibir el ingreso de calcio por los canales de calcio, ¿sí? Bueno, ya acá les puse, que inhiben, ¿no es cierto?, el flujo de entrada de calcio al interior de la célula, o sea que van a disminuir la resistencia periférica. ¿Por qué, no es cierto? Porque, ¿no es cierto?, lo que van a hacer al disminuir el ingreso de calcio, ¿dónde? En los canales L de calcio, o sea, del músculo liso cardíaco, en los canales T, ¿sí? De arteriolas, del nódulo sinusal, o sea que lo que producen es una vasodilatación arterial y coronaria, ¿sí? Bien. Bueno, o sea, reducen la resistencia periférica y obviamente la presión arterial. Bueno, entonces acá tienen, generalmente, ¿no es cierto?, están los de canales T que generalmente no se usan, ¿sí? Los inhibidores de canales T que no se usan, y después tienen los de canales L. Dentro de los de canales L los pueden subdividir en grupos de acuerdo, ¿no es cierto?, a si tienen los inhibidores, de acuerdo a la estructura farmacológica, por decirlo de alguna manera. Entonces, dentro de los canales L tienen el verapamilo, que es un tipo. Después tienen otro grupo farmacológico por similitud química, que sería la amlodipina y la nifedipina, y después tienen otro grupo, ¿no es cierto?, que sería el diltiazem. Esas serían las drogas que se utilizan todas: el verapamilo, amlodipina, diltiazem, nifedipina, son las drogas que son antagonistas cálcicos. Bueno, acá se los... la flunaricina es un antagonista cálcico no selectivo, ¿sí? Estos son más selectivos. ¿Se utilizan como antagonistas para el tratamiento? Sí, se utilizan, ¿no es cierto?, para el tratamiento de la hipertensión arterial. Acá tienen la nimodipina, que no se las nombré. La nimodipina generalmente se utiliza más en los pacientes internados, no es de uso habitual. Y en el caso puntual del verapamilo, ¿no es cierto?, y del diltiazem, también son antiarrítmicos. Bien. Dentro de estas drogas, dentro de estos bloqueantes, generalmente, ¿no es cierto?, la amlodipina es la droga más vasodilatadora de todas. Si así yo las miro, ¿no es cierto?, tiene un tiempo de vida media mucho mayor y, ¿no es cierto?, tiene un menor metabolismo de primer paso para la amlodipina. Después tienen la otra droga, que sería el verapamilo o el diltiazem, son menos eficaces como vasodilatadores que la amlodipina, ¿sí? Lo que pasa es que la amlodipina, por ejemplo, el efecto adverso que producen es la telangiectasia, ¿sí? Es un efecto que para la mujer por ahí no les gusta, ¿no es cierto? Bueno. La nifedipina, por ejemplo, es una de las drogas, ¿no es cierto?, que tiene, ¿no es cierto?, que es muy símil la estructura química en la amlodipina, pero tiene un tiempo de vida media mucho menor. O sea, tiene un tiempo de vida media entre 3 y 6 horas, y por lo tanto la nifedipina hay veces hay formas de utilización retardadas o de acción más prolongada,
la acción rápida, nosotros necesitamos una vasodilatación rápida, existen las formas sublinguales, pero, ¿no es cierto?, el problema de la utilización de estas drogas es un tiempo de vida media corto. Por lo tanto, también se trabaja con formas farmacéuticas que se las llama oros. Las formas farmacéuticas oros son formas farmacéuticas que van liberando en capas o paulatinamente van liberando la droga, ¿sí? Entonces, eso va a dar como consecuencia de que los picos y los valles por el tema de la dosificación, que es tan corta el intervalo entre dosis, va a ir disminuyendo, ¿sí? Entonces, en las drogas de tiempo de vida media más cortos, se trata de trabajar con medicamentos de acción prolongada o formas farmacéuticas de acción prolongada, que es en este caso para la nifedipina. Bien, en el caso puntual del trabajo práctico, los usos clínicos se los comenté recién, ¿sí? La fisiopatología, o sea, cómo se clasificarían, ya los vimos, ¿no es cierto? Canales L y canales T, y a su vez, dentro del canal L, les dije que había distintos grupos farmacológicos. Los usos clínicos, en el caso de acá les habla de la nifedipina sublingual, ¿sí? Como vasodilatadora, una acción más rápida. Pero bueno, estas serían, ¿no es cierto?, las indicaciones generales. Son drogas, ¿no es cierto?, de alto costo, todas. Hay drogas de más alto costo que otras, como el verapamilo dentro de la línea es mucho más alto costo que el diltiazem o que la amlodipina. La amlodipina se puede utilizar para hipertensión arterial, son eficaces, son efectivas. La amlodipina sería el prototipo, las interacciones medicamentosas no es son las habituales, pero no tienen grandes interacciones medicamentosas, salvo que yo los una, ¿no es cierto?, con un beta bloqueante, con otro antihipertensivo, ¿sí? Y si yo me voy al gráfico, ¿sí?, ustedes en esta parte, si ven acá, sería, ¿no es cierto?, la acción de estos vasodilatadores, ¿sí? Antagonistas, y no se produce contracción, se produce vasodilatación, ¿sí? Bueno, eso sería correspondiente a los bloqueantes cálcicos. El único grupo que nos queda por nombrar serían los beta bloqueantes, ¿sí? El único que nos quedaría pendiente. Pero yo les quiero mostrar de este gráfico que acá están el óxido nítrico, ¿sí?, los inhibidores de endotelina, los bloqueantes ganglionares. Hay otras drogas que también van a modificar, ¿sí?, el tamaño del vaso, ¿sí? Acuérdense que el óxido nítrico es ya sea como nitroderivados, es un potente modificador de la resistencia periférica, ¿sí? Después tienen acá en esta parte de acción central la clonidina, ¿sí?, la metildopa, ¿sí?, que inhiben la descarga de los varoreceptores, ¿sí? Que esta es la que se utiliza, la clonidina ya casi no se usa más, se utiliza ahora, se está volviendo con el COVID, volvió a tomar auge la clonidina, pero generalmente cuando hay destete, o sea, cuando hay que separarlo del respirador y es muy dificultoso, se utiliza la clonidina. Y la metildopa o alfa-metildopa es la que se utiliza para hipertensión en el embarazo. Esa es la que se usa siempre, ¿sí? Bueno, el último es los beta bloqueantes.
Los beta bloqueantes, ¿no es cierto?, van a ser las últimas drogas. Esto es angina de pecho. Bueno, los fármacos beta bloqueantes, ¿no es cierto?, se pueden considerar también como de primera línea en el tratamiento de la hipertensión arterial. Bueno, dentro de los beta bloqueantes tenemos de dos tipos en líneas generales, los cardioselectivos y los no cardioselectivos. Entonces, el propranolol es actúa bloqueando los receptores beta 1 y beta 2, por lo tanto no es cardioselectivo. Después, el atenolol, ¿sí?, el bisoprolol y el nebivolol son cardioselectivos. Por lo tanto, me va a bloquear los receptores beta 1, que es lo que se quiere, que se quiere que haya cardioselectividad. Después hay otras drogas que se llaman carvedilol o labetalol, que son bloqueantes alfa-beta, bloqueo beta 1, beta 2 y alfa 1. El labetalol, el carvedilol se utiliza mucho, generalmente cuando hay insuficiencia cardíaca, más que nada. El labetalol, cuando hay a nivel, se puede utilizar en lugar del propranolol, o sea, el labetalol se puede utilizar para obstetricia, eso también se utiliza. Generalmente, ¿no es cierto?, ¿cuándo los voy a elegir? Como les dije recién, bueno, cardiopatía isquémica, ¿sí?, después de un infarto, son cuando se utilizan, cuando son pacientes que están caracterizados tienen mucho contenido de actividad adrenérgica, ¿sí? Todas las drogas que yo les coloqué acá, generalmente el prototipo de cardioselectivo es el atenolol, estas son drogas que se utilizan, pero son más costosas, ¿sí? El propranolol es no cardioselectivo. El carvedilol es mucho más costoso, ¿sí? Y lo importante es que a altas dosis se pierde la cardioselectividad, ¿sí? ¿Qué reacciones adversas pueden tener? Pueden producir broncoespasmo, eso es muy importante, el efecto adverso, bradicardia, obvio, ¿no es cierto?, e insuficiencia, ¿sí? Generalmente producen dependencia física, entonces si yo los suprimo en forma brusca, puede producir un infarto o una angina, ¿sí? Ustedes en el trabajo práctico tienen, ¿no es cierto?, no sé si ya creo que han estudiado la parte de adrenérgico, de todo lo que es sistema adrenérgico, en el caso puntual, ¿no es cierto?, dice cuáles son los cuestionamientos actuales de su uso como antihipertensivo, ¿sí?, como antihipertensivo de primera línea, ¿sí? Lo único, ¿no es cierto?, que lo diferencia es de acuerdo a las recomendaciones entre la parte americana y la parte europea, ¿sí? Por ejemplo, la guía americana, ¿no es cierto?, no lo considera como de primera línea, la otra guía sí, o sea, pero en realidad algunos pueden utilizarlo como primera línea generalmente siempre se empieza con diuréticos, pero muchos le siguen diuréticos, un inhibidor de un IECA y otros le colocan el atenolol, ¿sí? Pero, ¿no es cierto?, la única diferencia es en el grado de recomendación, nada más. ¿No es cierto? Obviamente, no sé si ustedes recordarán que el atenolol, ¿no es cierto?, es un bloqueante, es muy hidrofílico. Por otro lado, ¿no es cierto?, por ejemplo, el alfa-beta, por ejemplo, el carvedilol es una droga lipofílica, ¿sí? Y no es selectivo. Y, ¿no es cierto?, tiene un gran componente alfa 1, produce vasodilatación, ¿sí? Entonces, eso es una diferencia entre uno y otro.
importante, ¿sí? Por otro lado, ¿no es cierto? También tenemos que decir que las competencias, el bloqueo es competitivo, o sea que por lo tanto va a ser, ¿no es cierto?, un bloqueo de tipo reversible. Y generalmente, ¿no es cierto?, cuando pasamos del atenolol al bisoprolol, al nebivolol, lo que disminuyen, ¿no es cierto?, son los efectos adversos. O sea, dentro de un mismo grupo de los cardioselectivos, pasar de una droga a otra, generalmente, ¿no es cierto?, tienen menos efectos adversos. Aunque todas en líneas generales no tienen, no es una cosa, ¿no es cierto?, son bastante parecidos, ¿no es cierto? Son drogas, ¿no es cierto?, que pueden inhibir la glucogenólisis, por ejemplo, pueden aumentar la gluconeogénesis, o sea, todo en lo que es modificadores de la glucemia tienen esas características, ¿sí? Aumenta la gluconeogénesis, inhibe la glucogenólisis, produce astenia, son drogas que producen cansancio, son drogas, yo no sé si se los coloqué los efectos adversos. No. Son drogas, ¿no es cierto?, que producen y que también producen hipocalemia. Y, ¿no es cierto?, producen los no selectivos, como el propranolol, producen broncoespasmo. Por lo tanto, ¿no es cierto?, en el asma está contraindicado la utilización. Bueno, o sea que la contraindicación absoluta sería el bloqueo auriculoventricular, el asma, o puede exacerbar la insuficiencia cardíaca congestiva. Bueno, por eso, ¿no es cierto?, puede producir algún trastorno vascular periférico, o sea que puede producir problemas vasculares periféricos. Generalmente los pacientes que son mayores de 60 años no va a modificar la morbimortalidad del paciente, pero no se utilizan como primera línea, ¿sí? Y aumenta el riesgo, ¿no es cierto?, de un accidente cerebrovascular. Bueno, a ver, el ejercicio, bueno. Entonces, bueno, cuando yo doy un beta bloqueante como primera elección, lo doy, ¿no es cierto?, cuando tengo una hipertensión leve o son los pacientes jóvenes. Y, ¿no es cierto?, bueno, las diferencias farmacológicas con el carvedilol, ya en líneas generales yo se las comenté. Y también les comenté también, fundamentalmente es para pacientes con insuficiencia cardíaca. Si yo lo coloco en la tabla, esta multipropósito, siempre el atenolol es la droga prototipo, ¿sí? Que sería, no, para el otro lado. Bueno, o sea que esto sería las acciones, bueno, del alfa bloqueante, ¿sí? Acuérdense que en los bloqueos beta 1 y beta 2 es tanto en la pre como en la postsinapsis, ¿sí? En las de las dos. Bueno, o sea que actuaría a nivel vascular periférico, ¿sí? También bloquea, ¿no es cierto?, a nivel cardíaco. Bien. O sea que acá tenemos, en este gráfico estarían dados todas las drogas que se utilizan para Fíjense que acá tenemos modificadores de tensión arterial, gasto cardíaco. Bueno. Por último, bueno, las terapias combinadas, esto es angina de pecho, ¿no?
Generalmente, ¿no es cierto? Como les dije antes, las terapias, cuando yo quiero combinar en ese famoso hexágono, ¿sí? Cuando yo empiezo con más de una droga, cuando no en las de grado 1, como les dije antes, sino grado 2 o grado 3, o alto riesgo de algún trastorno vascular o cerebrovascular. Por otro lado, ¿no es cierto? Los diuréticos tiacídicos y los beta bloqueantes producen trastornos del metabolismo. Siempre yo trato, ¿no es cierto? Los pacientes que tienen síndrome metabólico, acuérdense que como yo les comenté recién, que hay trastornos, modificaciones en la glucemia, ya sea por glucoinhibición, de glucogenólisis, aumento de la gluconeogénesis. Por lo tanto, todo síndrome de pacientes con síndrome metabólico generalmente no está recomendado la prescripción de un beta bloqueante o, ¿no es cierto?, un diurético tiacídico, o cuando hay un riesgo de diabetes, ¿sí? Entonces, para esos pacientes es preferible no utilizar ni el propranolol, ni el atenolol, ni el carvedilol, ni el bisoprolol, etcétera, ¿sí? Y los diuréticos diacídicos como la hidroclorotiazida o la clorotiazida, ¿sí? Finalmente, lo del gráfico que tienen en ese rombo sería así. O sea, ¿qué puedo elegir yo? Puedo elegir el IECA y el diurético. El losartán, el diurético. El IECA, antagonistas cálcicos. El ARA2, con el antagonista. Bueno, y acá tengo, los calcios, ¿sí? Los antagonistas con los diuréticos. Estas serían las elecciones. Lo no recomendable es el IECA con el ARA2 y un diurético ahorrador de potasio, peor. Lo aceptable, el diurético y el beta bloqueante, el diurético y el ahorrador de potasio. El inhibidor de la renina, estos no los utilizamos prácticamente. Y menos efectivos, el IECA y el ARA2, el IECA y el beta bloqueante, el ARA2 o los de acción central, ¿sí? Por lo tanto, ¿no es cierto? Siempre nos tenemos que manejar en este cuadro. Eso sería la mejor evidencia. Y la menor cantidad de interacciones medicamentosas y efectos adversos. Y esto sería, ¿no es cierto?, lo más aceptable, si tienen que optar, digamos, ¿sí? Y esto sería, en realidad, de esta base de tratamiento como material complementario que lo tiene, lo podemos reducir a esta tabla, ¿sí? Bueno, con esto, ¿no es cierto? Yo creo que ya no hay más, ya es como que está cerrado, diríamos, el